Hola, somos Magalí Vergara y Antonella Juárez, estudiantes de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el programa del día de hoy vamos a realizar un recorrido por la historia de nuestro país, más específicamente por la construcción de nuestra identidad nacional. ¿Te gustaría saber qué es la identidad nacional, cómo y cuándo se formó, y quiénes estuvieron incluidos dentro de ella y quiénes no? Entonces, quédate hasta el final del video porque tenemos mucho que contarte. La construcción de un gran relato de la nación, junto con los símbolos patrios, monumentos y panteones de héroes nacionales, fue uno de los ejes fundamentales de la consolidación de la identidad nacional que se produjo a fines del siglo XIX en el marco de los procesos de formación del Estado Nacional argentino. En este gran relato, la participación de los pueblos originarios fue invisibilizada y silenciada, dando como resultado el afianzamiento de la idea de que en nuestro actual territorio predominaban una nación blanca y una cultura europea. ¿Alguna vez te preguntaste si miembros de las poblaciones originarias del territorio que hoy conforman la Argentina defendieron nuestra soberanía en las invasiones inglesas? ¿O si tuvieron presente en la Revolución de Mayo, en los cabildos y en las guerras de independencia? ¿Sabías que muchos de ellos tuvieron un rol significativo en los enfrentamientos que se produjeron entre unitarios y federales? Entonces, ¿por qué no conocemos esta parte de nuestra historia? Esto se debe a que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se comenzó a identificar a los pueblos originarios como salvajes y enemigos de la nación. Se los asoció con las incursiones violentas, el robo de ganado y el secuestro de cautivos. En esta época la frontera fue vista como un límite que separaba la civilización blanca de la barbarie de los indígenas. Se creía que este era un escenario marcado por la violencia y la sucesión de enfrentamientos armados. Hoy sabemos que esto realmente no fue así, ya que en ellas se intercalaron periodos de paz y violencia y se produjeron acuerdos entre los caciques y el Estado en constitución. Por lo tanto, se puede decir que durante mucho tiempo la frontera fue un espacio de interacción, intercambio y comunicación entre estas dos sociedades. La última etapa de la campaña al desierto, que se produjo entre 1879 y 1886, fue vista por sus contemporáneos como una gesta nacional en la cual se enfrentaron por última vez la sociedad blanca y la barbarie indígena. Su principal consecuencia fue la ocupación definitiva de las regiones pampeana y patagónica. El gobierno, la iglesia y la prensa justificaron estas acciones bajo el argumento de que los indios, salvajes y violentos, estaban desaprovechando tierras sumamente productivas para la nación. En este contexto predominaban las ideas evolucionistas que planteaban que los indios pertenecían a una etapa histórica anterior que evolucionaría o desaparecería con el progreso de la nación. Para el Estado argentino, la campaña fue exitosa, la frontera fue eliminada, el desierto fue ocupado, muchos indígenas fueron aniquilados y los pocos que sobrevivieron fueron sometidos. A partir de este momento, las tierras serían pobladas por hombres blancos y civilizados que las explotarían para alimentar a los hijos de la nueva nación. ¿Y las comunidades indígenas que sobrevivieron? ¿Qué ocurrió con ellas? En primer lugar, se apuntó a la desaparición de estas comunidades y se produjo un genocidio que se ocultó durante mucho tiempo. Los indios que sobrevivieron fueron enviados a campos de concentración, a plantaciones azucareras como fuerza de trabajo forzada o a las unidades del ejército y la marina. Mujeres y niños fueron repartidos entre las familias de la ciudad para ser utilizados como criados y como sirvientes. Se borró su pasado y su identidad, se los forzó a integrarse a la sociedad blanca, a adoptar sus prácticas, hábitos y costumbres. Fueron separados de sus familias de manera que en muchos casos no pudieron volver a encontrarse. Luego fueron escolarizados, bautizados y obligados a casarse. ¿Sabías que los restos de muchas de las víctimas de la campaña fueron a parar a colecciones privadas, laboratorios y museos? Algunos sobrevivientes también fueron trasladados a los museos para realizar tareas de maestranza, así como para ser presentados como parte de las exposiciones, como sucedió en el Museo de la Plata. Este es el caso de Inacayal, un cacique tehuelche que fue trasladado junto con sus allegados al Museo de la Plata, luego de haber estado 18 meses preso en el Tigre. Si bien sus compañeros desempeñaron tareas en el museo, el cacique se negó. Pasó sus días sumido en la tristeza hasta su fallecimiento en septiembre de 1888. Tenía apenas 55 años, pero su aspecto era el de un anciano. Sus huesos, su cerebro y su cuero cabelludo
Fueron exhibidos luego en la Sala de Antropología del Museo de La Plata. En 1940 sus restos fueron quitados de la muestra y guardados en el depósito del museo. Pero la historia no termina aquí. Durante la década del 70 se sucedieron reclamos respecto a la devolución, tanto de los restos del cacique como de sus tierras, por parte de organizaciones indígenas que contaban con el apoyo de instituciones y referentes políticos. El argumento para negar sus reclamos fue que al formar parte de las colecciones del museo, los restos de Nacayal pertenecían al dominio público del Estado. Sin embargo, luego de 20 años se sancionó la Ley Nacional número 23.940, que estableció que los restos del cacique deberían ser trasladados a la localidad de Tresca, en la provincia de Chubut, donde luego de recibir honores militares sería enterrado. Este caso tuvo gran impacto tanto para los descendientes indígenas como para la comunidad científica y la población en general, ya que se enfrentaron quienes consideraban que se trataba de un caso de reparación histórica, debido al injusto trato que había recibido este cacique, contra quienes mostraban preocupación por la pérdida de valiosas piezas del museo y por el daño cultural que implicaban estas restituciones. Fue un momento muy importante, ya que a partir de esta primera restitución, muchas comunidades se animaron a reclamar los restos de sus antepasados, las atrocidades cometidas durante la campaña al desierto fueron puestas en evidencia, y la idea de que en nuestro territorio no existieron indios luego de los enfrentamientos comenzó a ser problematizada. Tal como hemos mencionado a lo largo del video, la intención de imponer una idea homogénea de la sociedad argentina invisibilizó el papel y la participación que tuvieron las comunidades originarias en la historia de nuestra nación. En nuestro país se negó la presencia y la continuidad de diversas tradiciones culturales y se plasmó a los pueblos indígenas como actores pasivos. La campaña al desierto fue una de las estrategias que utilizó el Estado argentino en formación para adquirir más territorios. En este proceso, la relación con las comunidades indígenas no fue lineal. Debemos comprender que las comunidades originarias son parte de nuestra identidad nacional, por lo que es importante recuperar su historia, así como también reconocer su diversidad, sus tradiciones y sus costumbres. No solo se limitaron a aceptar esta nueva realidad que se les impuso, sino que también resistieron y desempeñaron roles muy importantes.